Ahora, otro de los conceptos que estábamos hablando hace rato está la asociación. Esta expresa una conexión semántica bidireccional entre las clases. Una asociación es la abstracción de los enlaces que existen entre los objetos, instancias de la clase asociada. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde tenemos la asociación de una universidad con lo que es las personas, por ejemplo Pedro, que es un alumno, y Oscar, que es un alumno. Aquí tenemos que esa asociación nos da el enlace entre Pedro y Oscar. O por ejemplo aquí donde está Juana, que también es un alumno, y la asociación de ellos es que estos son alumnos de esa universidad. La asociación, pues como vimos hace un momento, es una línea entre el actor y el caso uso, como podemos ver en esa gráfica. La clarificación de la asociación, pues para mejorar la legibilidad de los diagramas, la asociación puede ir acompañada por la forma verbal activa o pasiva. Es posible precisar el rol de una clase al interior de una asociación de esta forma. Aquí tenemos en esta imagen que tenemos la relación de la universidad con el alumno, ¿sí? Ya sabemos que hay una relación, pero por ejemplo en esta gráfica lo relacionamos que la universidad tiene que registrar a el alumno, y en forma bidireccional el alumno estudia en esa universidad. En el caso de la gráfica de abajo tenemos que la universidad tiene una relación con la persona, siendo que la universidad es el empleador y la persona es el docente. Otro tipo de relación es que entre la universidad y la persona existe pues que la universidad pues es, digamos que es la casa de estudios y la persona es el estudiante. También tenemos el caso de la multiplicidad. Los roles tienen también una información de multiplicidad que precisa el número de instancias que participan en la relación. Y pues tenemos aquí en esta tablita 1 y solo 1, de 0 a 1, de M a N, el asterisco que es muchos, de 0 a asterisco que es 0 a muchos, y 1 a muchos. En otras palabras, es el tipo de relaciones que pueden haber en la relación de una base de datos. Podemos ver que la universidad solo tiene un empleador, en la gráfica que aparece aquí, el cual su función es atender a los integrantes de la clase personas, la cual cuenta con un asterisco que se refiere a muchos y el cual nos indica que esta cuenta con muchos integrantes. También tenemos lo que es la agregación. Una relación expresa una forma de acoplamiento entre abstracciones. La fuerza del acoplamiento depende de la naturaleza de la relación en el ámbito del problema. De modo predeterminado, la asociación expresa un acoplamiento débil y las agregaciones son una forma particular de asociación que expresa un acoplamiento más fuerte entre las clases. Ahora, veamos la jerarquía de clases. Las jerarquías o clasificación permite gestionar la complejidad ordenando los objetos dentro de árboles de clases de abstracción creciente.
La generalización y la especialización son puntos de vista centrados en las jerarquías de clases. Aquí vamos a tratar de explicarlo con esta imagen que tenemos aquí, donde partimos de una clase persona. La clase es, digamos que, un molde de donde se pueden sacar copias de ese molde que contienen sus características que pueden ser repetidos a las siguientes clases. Por ejemplo, en una persona tiene las características que tiene una cabeza, 2 manos y 2 pies. Bueno, si no ha sufrido ningún accidente o algún tipo de mutación, pues digamos que es las características normales de una persona, ¿no? Sus 2 manos, sus 2 pies, sus 2 piernas, su cabeza. Y bueno, eso es lo que podemos tomar como una característica general de una persona. Pero yo puedo tener una subclase, una derivación de esa clase. Esa persona puede ser tanto hombre o mujer. Ya los transvestis y los gays y todo lo demás que cae por ahí, pues ni modo, va a tener que hacer su protesta ahí a lo que es la OML, porque pues aquí nada más lo considera como que hay hombre o mujer. Digamos, en la naturaleza así pasa, nada más tenemos hombres y mujeres, ¿no? Estos hombres y mujeres contienen las mismas características que vienen arrastrando de lo que es una persona. De hecho, de ahí se toma un poco el concepto de la herencia. Este hombre y esta mujer, los dos tienen 2 pies, 2 manos y una cabeza. Lo comparten del molde general de una persona. Sin embargo, estas subclases tienen algunas diferencias, donde la mujer ya tiene una característica, pues el género femenino, el hombre que es masculino. Ya aquí empieza a adicionarse algunas otras características. Por ejemplo, en la mujer, en este molde, podemos observar que se diferencia del hombre, que la mujer pues tiene una silueta más delicada, usa zapatillas, usa faldas, cabello largo, ¿sí? El hombre tiene la característica de poseer cabellos cortos, ser masculino, pues digamos que son bueno, ya si lo vemos en la parte de la ropa, pues la mujer usa falda, el hombre usa pantalón, ¿sí? Ya son características que los distinguen uno del otro y que no, bueno, aunque sí comparten la característica de usar ropa, pues estas usan ropas diferentes, ¿sí? Siguiendo en el árbol, de esta subclase de hombre se genera lo que es que pueda ser civil o militar, ¿sí? De hecho, puede ser incluso una característica también que esté enrolado en civil o que esté enrolado como militar, o incluso puede ser un objeto. Hablando, digamos, en forma de programación, pues aquí nosotros podríamos terminar también como objeto que se desprende de una subclase. Pero bueno, siguiendo en este árbol, ya teniendo la subclase o clase hija, a su vez puede tener una siguiente subclase, que es la clase civil, de la cual
se desprenden objetos o instancias. Digamos que es la última rama de las clases, ¿sí? Donde ya lo podemos volver más particular, es decir, creamos un objeto particular que se llama Juan Pérez Rojas y a otro objeto particular que se llama Luis Rojas Pérez, ¿sí? Son dos sujetos diferentes, heredaron las características de la subclase hija civil, ¿sí? Es decir, no necesitan portar uniforme como la clase o subclase hija militar, ¿sí? Y este objeto se puede instanciar a que sea por ejemplo, un abogado, un arquitecto o diseñador, en el caso de Luis, y el licenciado, como el caso de Juan Pérez, y heredaron desde la clase de la persona o la superclase las características de tener dos piernas, dos brazos, una cabeza, un tronco, ¿sí? Entonces nosotros podemos abstraer o especializar objetos partiendo de una clase en particular. La generalización consiste en factorizar los elementos comunes como atributos, operaciones y restricciones de un conjunto de clases en una clase más general llamada superclase. Es decir, si veíamos el ejercicio anterior, viéndolo de derecha a izquierda, nosotros podemos generalizar esos elementos, ¿sí? Podemos crear desde un objeto, irnos por la clase hija, hasta llegar a la abstracción que es una persona. En esta imagen que tenemos aquí, tenemos el ejemplo de un vehículo. Tenemos que poseemos autos, camiones, aviones y helicópteros. Viéndolos hacia arriba, todos comparten una similitud, una característica o un factor común, que son vehículos. El auto y camión son vehículos de tipo terrestre, mientras que el avión y el helicóptero son vehículos aéreos. Entonces, en el nivel siguiente, pues ya aquí los tenemos factorizados en que uno es vehículo terrestre y el otro par son vehículos aéreos, pero los dos tienen el factor común que son vehículos, y así digamos que tenemos la generalización de este elemento que son el vehículo, ¿sí? Las propiedades de la generalización entonces es que solo afecta a las clases y significa es una especie de, no establece ninguna indicación de multiplicidad, no es una relación reflexiva, no es una relación simétrica y no es una relación transitiva. Y otro término muy común en la UML es el término de la herencia. La herencia es una técnica de los lenguajes de programación para construir una clase a partir de una o varias clases distintas, compartiendo atributos, operaciones y en ocasiones restricciones dentro de la jerarquía de las clases. Las clases hijas heredan las características de sus clases antecesoras, los atributos y las operaciones declaradas en cada clase padre y que son accesibles en la clase hijo, como si se hubieran declarado localmente. Quizás les cueste un poquito más de trabajo comprenderlo porque pues les preguntaba la clase anterior,
si ustedes habían manejado algo de programación, pero bueno, me comentaban que no, que solo programaban la televisión. Bueno, cuando estábamos viendo el ejercicio de la persona, pues se dieron cuenta que teníamos la clase padre, que era la persona, y le heredaba a la subclase mujer y hombre sus características de tener dos manos, dos pies, una cabeza, dos ojos, un cuerpo, etcétera, ¿no? Eso también lo va a tener la mujer y también va a tener el hombre. Pero la clase mujer ya va a tener sus propias características sumadas a las características de la clase padre o persona, que sería pues ser femenina, pues usar falda, usar pelo largo, digamos que entre las características más observables, ¿sí? Y la clase hombre tendría, como les decíamos anteriormente, pues que podía tener también características de la clase padre persona, dos manos, dos pies, una cabeza, un tronco, pero igual tiene el sexo, que en este caso es masculino, y de las características observables, pues tiene cabello corto y usa pantalón. De ahí se puede derivar otra clase hija, que sería la clase de civil y la clase militar, las cuales heredan de la clase hombre, que tienen dos manos, dos pies, una cabeza, un tronco, pelo corto y usan pantalones, que a su vez arrastra desde la clase persona los dos brazos, las dos piernas, el tronco y la cabeza, y de su clase padre directa de civil, que sería el hombre, pues se hereda el sexo y el pelo corto y los pantalones, ¿sí? Y ya en su nivel de objeto o de instancia, cuando llegamos a Juan y a Luis, pues ellos toman las características de la clase civil y ya la personalizan. Por ejemplo, la ropa, el color de ropa es azul, el de Juan, el color de ropa de Luis es gris, pero poseen las características de pelo corto, pantalones, son civiles, tienen dos manos, dos brazos, una cabeza, dos pies y un cuerpo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la herencia que se viene arrastrando desde persona, desde clase hombre y clase civil, y termina en el objeto o instancia Juan y Luis. De la misma forma pasa con los programas, pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio a manera de resumen de todo lo que hemos estado viendo. Lo vamos a hacer mostrando un proceso de ventas. Primero tenemos nuestra función, que está dentro del rectángulo, y dentro del rectángulo pues tenemos nuestro caso uso, que es realizar una venta. Hay que recordar que el caso uso debe de estar nombrado en infinitivo. Entonces aquí le ponemos cómo realizar una venta, y tiene una línea de comunicación hacia el actor, que en este caso sería el vendedor. El vendedor, se pueden dar cuenta que es el actor que está fuera de la función, es decir, fuera del cuadro, no interviene, digamos que en el sistema,
Hay que recordar que todo lo que esté dentro del cuadro es el sistema, y lo único que está adentro del sistema es el realizar la venta. Ahora, ¿dónde usamos la extensión o el extend? Bueno, tenemos que para realizar la venta hay actividades adicionales que pasan durante ahora sí, la acción de la venta. Por ejemplo, el que no pase la tarjeta, que no se pudo pagar porque no traía el código de barras o cualquier otra cosa, ¿no? Pues entonces a esa acción se le agrega una nueva función que es cancelar la venta. Esta es una extensión de ese caso uso. Y como cancelar la venta es la extensión, si se dan cuenta aparece la flechita apuntando de cancelar la venta hacia realizar la venta. Ahora, en inclusión, aquí existen tareas que se requieren para realizar la venta de forma obligatoria, y aquí es donde se mete el include. Si se dan cuenta, son dos funciones que son necesarias para la venta, que es cobrar e imprimir. Estos pueden ser, digamos que, subrutinas de la función de realizar la venta. Y si se dan cuenta, para señalarlos se pone la flechita que va desde realizar la venta hacia las funciones inclusivas, que es cobrar e imprimir. En el caso de la generalización, tenemos que para cobrar la venta, pues se puede hacer de dos formas: cobrando el producto a crédito o de contado. Podemos ver aquí en la figura que estas funciones dirigen su flecha hacia lo que es cobrar la venta. Ahora, poniendo todo pues digamos ya en perspectiva, tenemos que para realizar el sistema de ventas, pues necesitamos primero realizar la venta. El realizar la venta pues tiene un extend que puede ser el cancelar la venta en caso de que no se consiga, y se señala con las flechas hacia arriba. Para realizar la venta se necesita un include, que es imprimir la factura y cobrar la venta. Pero en cobrar la venta hay dos generalizaciones, que es cobrar al contado y cobrar a crédito. Si nos vamos todavía más abajo, para cobrar a crédito tenemos un include, es decir, necesitamos que se genere o que pase por una rutina donde se autorice el pago con tarjeta. Digamos, este diagrama que tenemos aquí podríamos llegar a hacerlo en una aplicación. Ustedes sugerirlo para pues trabajarlo como aplicación, por ejemplo, para un banco, o pues ustedes podrían llegar a realizar su propio esquema en una empresa que ustedes tengan o donde estén trabajando, ¿sí? Ahora sí que con este tipo de técnicas ustedes pueden llegar a hablar más fácilmente con hemos visto hasta ahora de sistemas. Vamos a repetirlo para darle pausa y van a volver a regresarlo para tratar de comprender un poco más lo que acabamos de ver. Y igual podemos checarlo el martes un ratito a la hora que nos toque, creo que a las 10 de la noche. Si tienen dudas, pues ahí lo platicamos, y si no, pues podemos aprovechar el inicio de la clase del sábado.